Gracias. Buenas tardes a todos. Para aquellas personas que no nos pudieron acompañar en la sesión presencial de la semana pasada con el tema de Donald Trump como parte de nuestro seminario de geopolítica e ideologías, decidimos grabar esta pequeña cápsula que será como un sustituto de la tercera sesión donde el doctor Manuel Andreu, que nos está acompañando como el profesor del seminario, nos va a resumir los puntos más importantes de su intervención en unos 35 o 40 minutos. Esperamos lo disfruten mucho. Esperamos también se conecten el próximo jueves, que ya retomamos con las sesiones en línea del seminario de geopolítica, ahora pasando a esta parte de ideologías. Y bueno, yo por mi parte dejo el micrófono en las mejores manos. Manuel, todo tuyo. Jaime, muchas gracias, como ya viene siendo habitual en los jueves. Y bueno, pues bienvenidos a la tercera clase de geopolítica del curso. En este caso, como estuvimos hablando de la mano del cónsul general de España, don Manuel Hernández de Ruiz Gómez, tratamos el mundo de la era post-Trump, una vuelta a los grandes imperios, es como yo había definido la conferencia que di. Y un poco, pues nosotros lo que estuvimos haciendo, en mi caso particular, estuve desarrollando cuatro escenarios importantes. Por un lado, después de la llegada de Trump, se está produciendo el fin de la guerra de Ucrania, que marca, como decíamos en la primera sesión de Ucrania, un cambio de paradigma en el orden internacional y en las relaciones internacionales con respecto a las relaciones de poder, ¿no? Del mundo unipolar y bipolar. Entonces, este sería el primero de los escenarios, el fin de la guerra de Ucrania, unido a una situación de Europa en crisis. En el segundo punto sería el regreso a la doctrina Monroe en el continente americano, y no solamente me refiero a los Estados Unidos, sino que desde el Ártico y todo lo que tiene que ver con la guerra de los próximos años por el control de los recursos y de las rutas económicas comerciales en el polo del Ártico, desde Canadá luego también con la implicación que va a tener Estados Unidos en Canadá, en Groenlandia, como se está viendo ahora con el caso de Dinamarca, hasta también el sur del continente, ¿no? Pasando por, evidentemente, por México, esto que han denominado ahora como Golfo de América, ¿no? Y un poco en referencia pues a esa implicación que va a tener Estados Unidos con respecto a los recursos petrolíferos del Golfo de México, y el caso de Panamá, que es como diríamos ese cruce, ¿no? De todos los recursos marítimos, de las mercaderías navales, que los dos océanos los cruza Panamá, y entonces que es un punto estratégico importantísimo a nivel económico, pero no me refiero solo a Norteamérica o Centroamérica, sino que también en Sudamérica ese regreso a la doctrina Monroe y ese regreso a esa visión de providencialista, ¿no? Del mundo estadounidense, del destino manifiesto, también hace referencia a una serie de actores que, bajo lo que Santiago Armesilla ha denominado como una internacional trompista, es decir, personas como reflejo de Trump, pero en América Latina, como puede ser el caso de Bukele, como podía ser el caso de Bolsonaro, como puede ser el caso de Milei, pues todos ellos también se trata de una serie de actores importantes, una serie de tentáculos, ¿no? De la geopolítica de Estados Unidos en el sur del continente, hasta llegar a la Antártida, ¿no? Que ahí sí, en la Antártida también, como se sabe, todos los recursos energéticos, el triángulo del litio propiamente en el sur de lo que sería en la Patagonia, Perú, Bolivia, ese triángulo, pues también es un elemento fundamental dentro de la ruta de la seda con China, etcétera, etcétera. Entonces, este sería el segundo escenario. Como digo, el fin de la guerra de Ucrania y la situación crítica de Europa en primer lugar. En segundo lugar, un regreso a la doctrina Monroe y a ese enrocamiento dentro del continente de América. El tercer punto, que ya desde el año 2009 la Rand Corporation había ido pues ya desvelando, ¿no? Que era ese pivot to Asia, el volver la mirada hacia el mundo oriental, hacia Asia, ya que, como dijimos también en la primera sesión, en la segunda sesión, perdón, hay 4.000 millones de personas que viven entre la India, entre China,
Indonesia, Japón. Entonces toda esa zona Filipinas, toda esa zona que es Asia-Pacífico, pues realmente es el corazón del mundo, el corazón económico y el control de los recursos y de la poblacionalmente hablando, pues ese es el centro gravitacional sobre el que bascula hoy el mundo, la geopolítica, ¿no? Y el cuarto punto tendría que ver con Oriente Próximo, la implicación de Estados Unidos dentro de ese conflicto entre Irán e Israel, que es lo que hay en el fondo, aunque hay otros actores, como se ha visto ahora en el caso de la guerra de Siria con Turquía, pero Israel y ese cerco a Irán, ¿no? Ese cerco a Irán que tiene que ver también a nivel de lo que se ha fortalecido Irán en el elemento nuclear, con China y Rusia detrás, pero tiene que ver también con el elemento económico de la ruta de la seda, ese nudo económico, ¿no? Por el que transita la ruta de la seda y que Irán es un punto neurálgico y estratégico importante entre Rusia y China y entre lo que es el comercio de Asia y Europa hacia Occidente y hacia África. Entonces, bueno, pues todo esto, estos serían como los cuatro escenarios, los cuatro lugares donde va a tener implicación la geopolítica de Estados Unidos en este nuevo mundo que plantea esa vuelta a los grandes imperios y ese mundo post-Trump. ¿Cuáles van a ser las líneas que va a utilizar Estados Unidos ahora en este nuevo contexto internacional? En primer lugar, siguiendo un poco al realismo de los Estados Unidos, a la escuela realista, en este caso con Jeffrey Sachs, se comenta el elemento de la distancia. Ese es el primer punto. ¿Qué significa la distancia? Pues significa poner espacio entre las grandes potencias. Si antes estábamos hablando de que las potencias estaban interfiriendo en los patios traseros de otras potencias, caso de la guerra de Ucrania en el patio trasero de Rusia, caso de Taiwán en el patio trasero de China, ahora se apuesta por una no intervención directa, ¿no? Sino dejando espacios. Es decir, si Estados Unidos se enroca en el continente americano y salvaguarda lo que es Groenlandia, Canadá, México y Panamá, y luego tiene, como decimos, esos tentáculos en el sur del continente americano, pues evidentemente hay un mar, un océano inmenso entre China y Estados Unidos, otro océano entre Estados Unidos y Rusia, y en ese sentido pues se ponen distancias en lo que son los lugares donde realmente son peligrosos cuando la fricción es cercana, ¿no? Cuando hay dos potencias geopolíticas muy importantes que están rozando, como son guerras proxies o guerras próximas a sus áreas de influencia, ahí es donde existe el riesgo, pero en este caso, y yo creo que en eso es un punto positivo para el mundo, ¿no? El poner distancias unas potencias con otras será un punto, creo que positivo. En segundo lugar, ese proteccionismo por el que apuesta Estados Unidos con los aranceles famosos, esa negociación agresiva que con sus propios aliados, ¿no? Esa política no de soft power económica, sino de hard power, de una visión bastante, como si dijéramos, una visión donde los aliados prácticamente se convierten en enemigos, podríamos decir, o donde pues, los aliados están recibiendo pues, esa violencia, ¿no? De cara a los pactos, a los contratos y pues, ese proteccionismo y esos aranceles que en el fondo lo que está planteando Estados Unidos es un retorcimiento de las condiciones, un retorcimiento de brazo a sus aliados para tener una posición mejor con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, este sería el segundo punto, después de la distancia, el proteccionismo y el elemento de los aranceles para hacer una economía más fuerte de cara hacia adentro, pero con consecuencias de cara hacia afuera que pueden ser impredecibles también. El tercer elemento es la intermediación o ejercer como intermediario el negocio empresarial que plantea Trump en este sentido sobre materias primas, pues se puede ver claramente en Ucrania, todo el tema de las tierras raras y también incluso con Rusia, porque se está haciendo un doble juego, ¿no?
pactar con Ucrania y pactar con Rusia para llegar a las mejores condiciones económicas con ambos actores, ¿no? Entonces, se está viendo ahora cómo se están celebrando los acuerdos del final de la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos está intentando tener una posición pues de beneficio después de todo el gasto que ha tenido durante estos años con la administración anterior, con Biden, y lo que está haciendo es intentar sacar partido económico, rendimiento económico, por el apoyo prestado, tener una posición de fuerza y una posición que le beneficie en el final de la guerra, ¿no? Entonces, por eso esa intermediación y esa negociación empresarial que se está viendo en la política de Estados Unidos, pues se manifiesta tanto por un lado en las condiciones del fin de la guerra, como por otro también ser la potencia Estados Unidos la que venda las materias primas y la que realmente, si Rusia, por ejemplo, se le había prohibido que llegara a Europa el gas y el petróleo ruso, si Estados Unidos es el intermediario y es el que los recursos energéticos de Rusia van a pasar por sus manos y es él el que nos los vende, evidentemente pues esto beneficia a los Estados Unidos, ¿no? Porque se convierte en el vendedor de los recursos. Y eso es un poquito lo que Estados Unidos está planteando, ¿no? Distancia, proteccionismo con aranceles, pero también intermediación y negocio en el final de la guerra para que sea él el que de vuelta a Europa traiga el gas y el petróleo que se necesita, pero ya no de cuño ruso, sino de cuño estadounidense y por lo tanto sacando un rendimiento económico, convirtiéndose en el intermediador de los recursos energéticos a nivel global. Todo eso, esas tres líneas, se une a una cuarta línea, que es la que desarrollaré al final, que es ese cambio de visión en política exterior y esa guerra contra el globalismo o esa guerra contra la red ideológica woke, ¿no? Que ya con lo que ha destapado los famosos papeles del Pentágono, los papeles de Wikileaks y ahora mismo con USAID, pues esas intervenciones, golpes de Estado, imposiciones y todo lo que en nombre de la democracia en las últimas decenas de años, ¿no? $500 millones se había destinado a todo eso, ¿no? Entonces un poco aquí se ve como una especie de desmantelar el deep state, ¿no? Lo que el Estado profundo, ese Estado profundo globalista que se había nutrido con esos fondos y con esa visión ideológica progresista pues en todo el mundo. Entonces estas serían como las cuatro líneas y los cuatro escenarios en los que se plantearía la política de los Estados Unidos. Un poquito, creo que aquí Pablo del Amo y Eduardo García, de Descifrando la Guerra, creo que es muy acertado lo que dicen, porque dicen que Estados Unidos, el objetivo, dicen, es alejarse de escenarios secundarios como Ucrania. Es uno de sus objetivos. A la vez, también el objetivo es alejar a Rusia de China para vincularse con Rusia. ¿Por qué? Porque aquí, y esto también lo dijimos en la primera sesión, creo recordar, aquí la visión de Kissinger durante la Guerra Fría había sido que Rusia nunca debía unirse a China. Sin embargo, se optó por la visión de Brzezinski, ¿no? Que fue una visión mucho más belicosa en el sentido de la política polaca, etcétera. Pero tanto Kissinger como Brzezinski hablaban, ¿no? Del riesgo de lo que esto supondría. Entonces, a la vez que se aleja a Estados Unidos de escenarios secundarios, también lo que hace es intentar alejar a Rusia de China, porque después de la guerra de Ucrania lo que nos hemos dado cuenta es que Rusia ha sido lanzada en brazos a China y eso evidentemente a Estados Unidos no le conviene porque China ahora mismo con ese tráfico energético que necesita China a cambio de tecnología que necesita Rusia, pues ha convertido en un problema mucho mayor lo que tiene Estados Unidos en Asia, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo ya lo comenté que Rusia sabe que China la ha salvado, pero sabe también que China es un peligro, como decíamos, y que a lo mejor no es por razones morales, sino más bien por razones pragmáticas, pero Rusia no le interesa a futuro
una China fuerte tampoco, porque Rusia está despoblada en la parte este, ¿no? En toda la zona asiática rusa, ¿no? Me refiero de Vladivostok, en todo lo que es la zona asiática de Rusia, pues prácticamente en lo que linda con Nepal, en lo que linda con Kamchatka y todo lo que son las regiones orientales rusas, es una zona despoblada. China tiene 1.500 millones de habitantes y esos 1.500 millones de habitantes también buscan un espacio y cada vez se está pues haciendo más asiática la parte rusa más que europea, ¿no? Entonces también eso es un problema de cara a futuro por problema de territorio de China y por problema de población de Rusia y que como dije siempre basculaba el miedo de Rusia en torno a estos dos factores, pues es un problema y en ese sentido um, Rusia sabe que China sin su ayuda no habría podido hacer frente a las sanciones internacionales de Ucrania, pero también sabe que Rusia, o sea, China no puede a futuro eh, tener una presencia tan fuerte que pueda comprometer pues una serie de regiones donde pudiera en el futuro existir una balcanización, ¿no? Del lado chino y hacia China. En tercer lugar, también hablaban de un enfoque moralista, de un enfoque realista. El papel de USAID, de Wikileaks, que he comentado, pues tiende a verse ese enfoque, como digo, más realista que supera a un enfoque previo moralista, un enfoque irreal, ¿no? Pero que se daba bajo la visión democrática, liberal del mundo y, sin embargo, después de todo esto se opta más por una visión realista de la geopolítica. Se abandonan sin tapujos una visión sesgada y que en realidad pues eran bonitas palabras, pero que en realidad ahora mismo se acontece un enfoque mucho más real de lo que es la geopolítica y que pues eso pues no se conocía. En cuarto lugar, también el equilibrio de poder, ¿no? El rendimiento económico, es decir, Ucrania como moneda de cambio y lo económico, y por eso yo ponía de título esa vuelta a los grandes imperios, porque me refería en ese sentido también a las relaciones económicas mucho más presentes, ¿no? Que en la actualidad. Por lo tanto, un poco estos analistas de Descifrando la Guerra, de este think tank de geopolítica en Internet, que es muy conocido por algunos de ustedes, pues las narrativas dicen no son reales, ¿no? Ni tampoco las críticas, ¿no? Esos mantras que se han repetido sobre si se estaba luchando, ¿no? El discurso de democracia contra autocracias, pues es bastante alejado de la realidad, ¿no? Donde las grandes potencias siempre mandan, ¿no? En la modernidad, yo ya lo expliqué en los inicios de las clases de geopolítica, donde la política es una ciencia humana prudencial, es la prudencia del gobernante y en ese sentido, pues muy alejado de lo que sería la ética nicómaco o la política vinculada a la ética. En la modernidad la política está desvinculada a la ética y en ese sentido la razón de Estado y las relaciones de poder es lo que por desgracia prima, ¿no? En la geopolítica internacional. Entonces, bueno, pues estas serían un poquito, como digo, los escenarios, las líneas y la situación actual. ¿Cuál es la conclusión a la que se puede llegar? Pues que hoy estamos aconteciendo a un nuevo orden de seguridad internacional en el mundo. Podemos hablar de un orden tripolar, con Estados Unidos, Rusia y China a la cabeza, o si lo prefieren, un orden multipolar, si se incluye además de estas a la India, si se incluye a Israel en la parte de Oriente Próximo, si se incluye a Irán o si se incluye también a Brasil y en el futuro quizás México o alguno de los países emergentes en otros ámbitos, en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, pero sí lo que está claro es un fin del sistema democrático liberal, ¿no? Que había copado la política internacional en el último siglo, basado en esa soberanía de fronteras, y ahora se vuelve un nuevo orden de seguridad internacional donde las grandes potencias, los grandes imperios marcan de nuevo el camino de los lugares de influencia de cada uno de ellos. Entonces, por eso yo siempre he hablado de un cambio de paradigma, ¿no? Al romper con la política exterior
con la política expansiva del orden liberal unipolar que habíamos dicho, de los valores liberales, hacia una reafirmación imperial, ¿no? Hacia un fortalecimiento de espacios claves y, en el caso de Estados Unidos, un repliegue en el continente americano. Bueno, entonces, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Cuál es el objetivo de todo este cambio en el paradigma del orden internacional? Pues, en primer lugar, y lo más importante, y el único elemento que hay de fondo de todo esto es ser el hegemón energético. Es decir, Estados Unidos, contra la óptica financiera del sector terciario, que es la que ha primado en todos los años del mundo demócrata, ¿no? Del liberal, pues claro, esa era una visión globalista del mundo, era una visión basada en el mundo, en el sector terciario financiero, ¿no? Y en ese sentido, Estados Unidos, pues lo que está optando es una vuelta al sector secundario. Esa America First que plantea Trump de crear riqueza real en el continente americano y a la vez ser el que tenga el control de las mercaderías, el que, como hemos dicho, sea el intermediario, el que negocie y el que lleve las materias energéticas y las materias primas del sector primario al resto de países, ese es el que quiere convertir a Estados Unidos en una potencia nuevamente. Bueno, sigue siendo de primer orden, pero en ese pulso con China mantenerse en el hegemón mundial. ¿Y por qué no el que pueda compartir el poder con un nuevo hegemón o con uno a la vez? Esto desde la trampa de Tucídides, ¿no? Lo hemos comentado en la primera sesión. No puede haber otro hegemón a nivel mundial porque ese intervencionismo, esa venta de las materias primas que pasa por el control del petróleo, que pasa por el control del Ártico, por Europa y también por América Latina y Panamá, esa es la visión de Estados Unidos. En ese sentido, a ver, no debe existir para la política de Estados Unidos un hegemón del mismo nivel por una razón, para evitar que salga de Asia. Esa es la razón de Estados Unidos. O sea, esto más bien aquí me referiría a George Mearsheimer, ¿no? Como el que más ha podido estudiar esta cuestión y bajo esa teoría que él tiene de que el evitar que China salga de Asia y deambule en los patios traseros como ha hecho Estados Unidos en el último siglo, claro, esto afectaría a sus intereses. Si China sale del continente asiático y se posiciona en lugares en los que todavía hoy no llega, pero se posiciona en lugares que pueda hacer daño a Estados Unidos, eso es lo que no le convendría a Estados Unidos. Si sale de Asia a China, entonces Estados Unidos tiene un problema en los lugares que él controla, como están teniendo hoy Rusia o China por Estados Unidos en el último siglo, en los últimos 85 años. Entonces, en ese sentido, como decía yo, ese contrapeso de Rusia y China como peligro de Rusia, que es China en el fondo, pues Estados Unidos está optando por un acercamiento con Rusia que le interesa a Rusia porque China a largo plazo es un problema, pero también a Estados Unidos le interesa tener a Rusia de su mano para que pierda fuerza China, para que China no se convierta en el hegemón de Asia, para que no controle toda Asia y pueda expandirse fuera del continente asiático. Por eso un contrapeso de Estados Unidos pudiera ser Rusia en contra de China y esa es como la visión, ¿no?, de Estados Unidos de otra vez un acercamiento hacia Rusia también como medida contra China. Entonces, esta es un poco la visión que se puede tener. Claro, no sabemos qué va a pasar después de todo lo que China ha hecho por Rusia, pero sí sabemos que esa sería como una opción, ¿no?, de cara al debilitamiento de la propia China por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este punto yo creo que el análisis de Rubén Gisbert es muy bueno, es uno de los que mejor lo ha definido. Por un lado, dice, hemos tenido el dominio económico de Estados Unidos mediante el control militar, mediante lo que ha sido la OTAN a nivel internacional en los últimos 85 años, ha sido un control del mundo tras la Segunda Guerra Mundial bajo una grandísima inversión de recursos, de cantidades de recursos que se han destinado a defensa. Pero por el otro lado tenemos a China, ¿no? China que ni gastando la mitad en defensa de lo que lo ha hecho Estados Unidos,
con eso le sirve para desbancar poco a poco como potencia comercial del mundo a Estados Unidos. Entonces, de ahí que recuerden también la expansión y el estrangulamiento de Estados Unidos en las islas, en las dos cadenas de islas que comenté en la sesión pasada, para impedir que China salga de Asia-Pacífico y pueda expandirse hacia la Polinesia y en este caso hacia América, ¿no? O sea, el impedir que China salga al mar. Todo esto es fundamental para ese contrapeso en geopolítica de que no siga avanzando China con una clase media ya de casi 500 millones de habitantes, ¿no? Y esa, a nivel económico, esa necesidad de China por avanzar, pero también esa visión de Estados Unidos de que si avanza, evidentemente puede superar económicamente como hegemona a Estados Unidos con todas las consecuencias, perdón, que implicaría en la política de Estados Unidos que China deambulara y saliera de su espacio asiático. Entonces, esto es lo que podría estar detrás, ¿no? ¿Y cómo es posible que China haya llegado a esto? Pues este autor, Rubén, decía que bajo cuatro elementos: la fabricación de manufacturas muy baratas, ¿no? Que es algo que el propio Occidente o sea, se ha dado un tiro en la cabeza con esa fabricación a bajo coste en países del tercer mundo. La moneda con un valor bajo, con un valor que es fuera bajo, y en ese sentido también las exportaciones que está realizando, y en cuarto lugar ese intercambio, más bien ese intercambio de materias primas, de recursos a otros países a cambio de construir infraestructuras. Voy a África, de construir un puerto, a cambio me das tus materias primas y entonces yo te construyo carreteras, ferrocarriles, puertos, desarrollo el lugar y a cambio pues me quedo con las materias primas. Entonces ese es un poco lo que hoy Trump, y hablo de Trump, pero en el fondo hablo del Deep State, o hablo de como si dijéramos de ese cambio de paradigma no a corto plazo, sino que es un cambio de paradigma a muy largo plazo de Estados Unidos, de las reglas del juego, donde pues de manera más profunda marca un viraje de 180 grados de reducir ese costo que había asumido para acoplarse a una nueva estrategia comercial como es la de China. Entonces dejo a un lado el gasto militar, que mantengo evidentemente en Europa, y todo lo que está saliendo es mantener también su infraestructura, que no la va a perder, pero acoplándome a un modelo que ha sido más productivo, que ha sido un modelo que ha superado al modelo planteado en el último siglo, ¿no? Entonces, por eso hoy en Europa se propone por parte de la Unión Europea que haya una inversión de 800.000 millones de euros en defensa, que evidentemente le van a comprar a Estados Unidos ese material. Yo, Estados Unidos, me retiro del escenario, no gasto, y para mí es una jugada redonda porque lo que tienen que comprar me lo compran a mí, yo me retiro, no gasto, pero me compran a mí con ese dinero las armas, ¿no? Entonces es para Estados Unidos perfecto. Además de una atracción de empresas europeas que se habían localizado y que se está viendo en los últimos años cómo se van localizando en el espacio norteamericano, y que a la vez debilitan Europa porque salen de Europa y se posicionan en el mercado estadounidense. Y además con Rusia me alío, ¿no? Para proveer de gas, de petróleo a Europa. Entonces, al estar aliado con Rusia, le compro a él las materias y yo las distribuyo en Europa. Entonces, en ese sentido, aunque la gente piense que el gobierno de Trump esté haciendo locuras, según en qué medios se pueda escuchar todo esto, evidentemente es un negocio redondo y es un cambio que, como digo, que no es solo del gobierno de Trump, sino que es un cambio a largo plazo de los Estados Unidos en las reglas económicas y geopolíticas del mundo. O sea que la estrategia económica de Estados Unidos en las últimas décadas había sido apostar por una externalización de la industria a lugares, como hemos dicho, menos costosos, ¿no? Y ahora ya se había desindustrializado el país
en favor de un sector financiero como había sido pues esa visión global demócrata, ¿no? Pero que otra vez se retoma por culpa de esa dependencia de materiales, se retoma ese capitalismo industrial, ¿no? De grandes empresas tecnológicas que estamos viendo diariamente, ¿no? Los grandes pues, líderes tecnológicos de Estados Unidos, y a la vez, perdón, un fortalecimiento en el continente americano de distribución también a los aliados de los recursos. Bueno, ¿qué decir también a nivel teórico, ¿no? Del Estados Unidos que estamos viendo? Pues bueno, en esto Alfredo Jalife en México o el propio Santiago Armesilla también, o hay muchos autores, ¿no? Florentino Portero, pero Alfredo Jalife creo que me parece que cuando habla de nacionalismo por un lado y soberanismo por otro, estos dos serían como los elementos que hoy están en fricción. Después de la obra de Francis Fukuyama del fin de la historia de los años 90, de que el mundo, la Pax americana había llegado al mundo, ese fin de la historia, hoy nos encontramos en la disyuntiva entre la visión nacionalista y o soberanista y globalista, ¿no? Soberanismo y globalismo son las dos que entran en fricción. Entonces, ¿por qué me refería a Santiago Armesía? Porque creo que ese concepto que él acuña de un antisistema del globalismo, Trump como antisistema del globalismo, encaja perfectamente en la visión del Estados Unidos actual, porque se enroca en una visión nacionalista bajo los tecnócratas también a nivel global, pero es una visión políticamente que no es la visión globalista de los demócratas. Yo recuerdo en la primera sesión cuando hablamos la diferencia entre el mundo republicano y el mundo demócrata en Estados Unidos, la visión jeffersoniana y hamiltoniana basada en la ciudad en la colina, donde los demócratas en esa visión es una visión expansionista de un mundo unipolar, una protección de los valores liberales que a la vez es una protección militar y en defensa de lo que es el mundo, la civilización de Estados Unidos, a diferencia de lo que sería la visión republicana donde estamos aconteciendo hacia un nacionalismo, un enrocamiento dentro de la esfera de los Estados Unidos. Esto se puede ver en todos los gobiernos de Clinton, de Obama, de Hillary, si hubiera sido, del propio Biden, y se puede ver en los gobiernos republicanos, excepto en el caso de Bush, ¿no? De Bush hijo, cuando por el 11S tiene que cambiar la política y entonces se vuelve expansionista después del 11S. Pero ahí estaría como un poquito esa doble visión nacionalismo, soberanismo y globalismo, ¿no? Que tiene que ver con los partidos de Estados Unidos y que, como decía Santiago Armesilla, la visión de Trump como antisistema del globalismo, ¿no? Como una vuelta empresarial, sector secundario contra sector financiero terciario, ¿no? Especulación, donde realmente se puede ver en la crisis del coronavirus, el sector terciario no lo es nada, ¿no? O sea, no significa riqueza porque en una crisis de ese tipo pues se va todo al garete en el sector terciario y lo que realmente cuenta pues son las commodities, el sector primario y el sector secundario, que es lo que da de comer, ¿no? Y lo que crea riqueza real. Entonces ahí pues podemos ver pues un Elon Musk, ¿no? Que es la cara del sueño americano. Podemos ver pues que, por ejemplo, Ucrania hoy se sabe, ¿no? Que prácticamente el 20, el 30%, ya no sé, los analistas hablan de que las tierras en manos de BlackRock, ¿no? Que son las que realmente Ucrania desgajada, ¿no? Una parte Rusia, otra parte en manos de los fondos y la Ucrania que vaya a quedar pues posiblemente en manos de los aliados que hayan financiado la guerra, pues ese es el destino, ¿no? Y también pues como decíamos, con una implicación cada vez mayor en América Latina en esa internacional trompista, ¿no? De cara a los intereses de Estados Unidos en el continente americano. Pasando al penúltimo punto, que sería Ucrania, el fin de la guerra de Ucrania y Europa en crisis, pues habría que decir aquí que se está optando en esa pretensión imperialista de un Estados Unidos basado en el hard power, ¿no? En un aislacionismo que no es belicista,
porque si se comparan los datos duros de los anteriores presidentes de Estados Unidos con el de Trump, se podrá comprobar que no es una visión proclive hacia el conflicto militar, ¿no? Y a diferencia de, en el caso de los demócratas, que bajo buenas palabras han mandado hasta el último ucraniano a defender el territorio y la diplomacia quizás si hubiera actuado de otra manera pues no habría hecho falta llegar a este conflicto y se podía haber, yo lo tengo claro, solucionado de alguna otra manera que no llevar a la guerra al pobre pueblo ucraniano, ¿no? Pero en ese sentido, en opinión de Mersheimer, él dice que se quiere implementar una arquitectura de seguridad en Europa para no tener más problemas en el futuro como el que ha sucedido. O sea, un poco el fin de la guerra de Ucrania y esa crisis europea tiene que ver también como una arquitectura de seguridad para Europa para que no se repitan los errores del pasado, ¿no? Es como una especie de enfoque donde pues, las claves las dio el propio Jeffrey Sachs, ¿no? Cuando Trump llama a Putin hace 2 semanas, tras 3 años que no había habido ninguna relación, escuchamos a Rusia, ¿no? Y entendemos que, dice Trump, las preocupaciones, ¿no? Hemos estado juntos en la Segunda Guerra Mundial, somos de vuestro lado. Es un poco como Trump se acerca en esa llamada telefónica, ¿no? Es decir, que él es consciente, ¿no? De la corresponsabilidad que ha habido en la guerra de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia en la guerra. O sea, Estados Unidos, la visión actual republicana no es la visión de los medios cuando hablan de la guerra de Putin, sino que ahora mismo ya se ve una corresponsabilidad en en la, en la responsabilidad que se ha tenido de la guerra mucho más mesurada y mucho más equilibrada de lo que los medios han dicho en los últimos años. Y esa es la visión ya real de Estados Unidos que yo creo que es mucho más acorde a la realidad de lo que nos han ido diciendo en los últimos años, ¿no? En segundo lugar, se dice en esa llamada que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Esto es clave para la paz y se ha sabido siempre en la guerra de Ucrania que este era el punto clave. Y en el tercer punto, Marco Rubio decía que ya hablaba de mundo multipolar. Ya no es el paradigma de los últimos 30 años del unipolarismo, sino que Marco Rubio ya por primera vez, también de boca de un secretario de Estado de los Estados Unidos, se ha oído pronunciar esa palabra de mundo multipolar. O sea que se abandona un poco esa lógica de los últimos 85 años del unipolarismo. Bueno, unipolarismo más bien desde los años 90, porque realmente el mundo era bipolar en la Guerra Fría cuando la Unión Soviética todavía tenía presencia, ¿no? Entonces, un poquito es el sexto mes, historiadores, el propio Tomás Pérez Bejo, ¿no? Pero historiadores ya se sabía que Ucrania, en el momento en el que Rusia deja de luchar en el país para descabezar a Zelensky y se convierte en una guerra de trincheras, se sabía que Rusia había ganado la guerra en Ucrania, ¿no? Esto se ha comentado y lo hemos comentado ya desde hace años de que era pues como en el caso de Napoleón, como en el caso de Hitler, y que se intentó realmente en la famosa contraofensiva del año pasado, de 2023, se intentó ese fraccionamiento entre el norte y el sur de las zonas ocupadas por Rusia, pero en el momento que no salió esa intervención, pues evidentemente la guerra ya había caído del lado de Rusia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ucrania pues no tiene futuro, se llevó Ucrania a la guerra, entonces Ucrania va a ser inviable como país independiente. Ha sido un fracaso de la OTAN, ¿no? Alargando un conflicto con el sufrimiento de los ucranianos sin conseguir los objetivos marcados que se había propuesto. Y yo creo que aquí Nadia Sancho dice que la guerra de Ucrania no va de territorio. O sea, no es una cuestión de intentar controlar mayor territorio por parte de Rusia, como se dice en muchos medios, ¿no? Sino que más bien es una guerra que, como yo había comentado ahora, en 2023 ese cambio de paradigma de la guerra donde parecía que Ucrania llevaba como una visión o llevaba como
un paso por delante, iba un paso por delante de Rusia, pero el no poder romper, como digo, esa línea entre Zaporilla y Melitopol, ¿no? Y dejar Crimea aislada, al fracasar esa contraofensiva, desde entonces ya ha sido una visión o una tendencia favorable al ejército ruso, ¿no? Entonces ha sido un fracaso de la visión demócrata de debilitar Rusia como aliado del verdadero rival que es China. Esto es lo que comenta Nadia Sanso y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Porque la guerra de Ucrania no ha ido nunca de territorio. De hecho, se está viendo en los acuerdos esa doble dirección de Estados Unidos, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, con el objetivo de que Rusia, pues, esa OTAN en expansión, ¿no? Y esa Ucrania que a la vez necesita garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, es lo que realmente está basculando entre lo que quieren unos y otros. Por un lado, la no expansión de la OTAN, por otro, la seguridad de la OTAN en Ucrania. Y esto 3 años después estamos en el mismo paradigma. Entonces, ¿qué está proponiendo Estados Unidos con Rusia? El fin de las sanciones, el regreso a la esfera internacional, la inversión nuevamente en territorio ruso y sobre todo es el punto que más le preocupa a Rusia, el que no haya más cambios de regímenes de países exsoviéticos donde se realice algún movimiento, ¿no? De presencia en la OTAN, como ha sido el caso de Georgia ahora mismo, de Moldavia o, por ejemplo, ahora pues podemos ver lo que ha pasado en las elecciones de Rumanía, ¿no? Entonces, por cerrar el tema de Ucrania, cualquier analista serio puede observar una corresponsabilidad. ¿No? No ha sido una guerra blanco-negro, buenos y malos, como yo ya expliqué en la primera sesión, sino una corresponsabilidad importante entre unos y otros. Entonces, ese discurso políticamente correcto de la guerra de Putin, ¿no? Que era el cliché demócrata, pues se ha convertido en un cambio de narrativa hacia que la culpa en gran parte, en gran medida, la ha tenido Ucrania, ¿no? Porque Trump eso le dijo a Zelensky, ¿no? Cuando se desmarcaba Trump de la política que había seguido Estados Unidos y de toda la responsabilidad que había tenido en el conflicto la administración anterior de Biden, ¿no? Entonces, pues bueno, la Casa Blanca, Marco Rubio y J.D. Vance, ¿no? Habían admitido ese grado de responsabilidad occidental de no haber querido llegar a un acuerdo y haber apostado por un callejón sin salida sin tener en cuenta las inquietudes legítimas de Moscú desde 2007, cuando en la conferencia famosa de Múnich, pues se habían hecho ya alusiones a lo que luego pasaría en la guerra de Chechenia y en la guerra de Georgia, ¿no? Entonces yo personalmente ahora todos los medios críticos, conforme avance el tiempo, pues creo que tendrán una mayor perspectiva, ¿no? Que cambiará el discurso oficial por otro mucho más gris, ¿no? Por otro mucho más real de lo que pues, se ha venido diciendo por los medios tradicionales en los últimos años, ¿no? ¿Y cuál es el desenlace? Pues en resumen, pues el desenlace que algún grupo también, algún canal como el que había citado antes de Descifrando la Guerra, por ejemplo, pues el desenlace tiene que ver con que Rusia va a conseguir avances territoriales, Estados Unidos va a acceder a los recursos y Europa va a proveer de garantías de seguridad a Ucrania. Ese es un poco, en pocas palabras, 1,5 millones de bajas en una guerra que no se quiso parar a tiempo hasta alcanzarla, donde se ha reconocido por parte de USAID, ¿no? Esos 5.000 millones de dólares que se destinaron desde 2014, que ha provocado la balcanización de Ucrania, como digo, un 30% de las tierras en manos económicas de los fondos de inversión, otro 20% en manos de Rusia, otra parte en manos de los aliados y de los que han financiado la guerra, ¿no? Entonces, una Ucrania endeudada, un aumento del gasto militar en Europa, una Europa endeudada con aumento de impuestos por no haber apostado por un acuerdo de neutralidad, como en el caso de austriaco, que yo relaté en la primera clase por el ex embajador mexicano, el profesor Holguín, ¿no? Y por un nuevo esquema de seguridad de Europa que aleje militarmente las fronteras, ¿no? O sea, esta guerra nunca se tenía que haber producido, la diplomacia no quiso porque se pensó que se iba a ganar y en ese sentido tenemos la fuente clara de Aristovich, ¿no? El brazo derecho
de Zelensky en 2022, en los acuerdos de Estambul, cuando pues se apostó con la recomendación del mundo anglosajón de continuar con la guerra porque no había tampoco bases para pensar en que se podía alcanzar una paz por lo que Rusia estaba proponiendo, y entonces se les prometió también que iban a alcanzar hasta Crimea, ¿no? Y que iban a recuperar y que les iban a apoyar por siempre, jamás. Y ya hemos visto pues que en el mínimo cambio de gobierno de Estados Unidos pues no ha sido así. Entonces, tras la derrota de Ucrania, ahora Estados Unidos está viendo cómo compensar toda la ayuda dada, que es el control de infraestructuras, el control económico, de recursos energéticos, y entonces poner en marcha esa relación de productividad, ¿no? De manufactura, o sea, de intercambio, y de ser el proveedor de las materias que pasen por Ucrania, quedarse con las infraestructuras de Ucrania, y que todo lo que pase de Rusia hacia Europa pues sea de cuño estadounidense. 3 años después, vuelco en las elecciones europeas, Orbán, Checoslovaquia, Fico, Austria, Rumanía, Georgia, Serbia, claramente del lado anti apoyar la visión anterior demócrata. Luego el caso de los BRICS, China, Irán, Corea del Norte, bueno, Corea del Norte en el sentido de la cumbre de Kazán, ¿no? Donde tuvo una especial implicación, pues toda ese BRICS Plus también, ¿no? De los países que están alrededor de la órbita. Y luego los grandes tenedores de la política pro-ucraniana en Europa, ya hemos visto qué ha pasado con Macron, ya hemos visto qué ha pasado con Scholz, ya hemos visto qué ha pasado con Boris Johnson, y pues nada, un desastre lo que ha pasado en Siria, ¿no? Turquía, por un lado, con esa intervención en el norte, lo que ha provocado miles de muertos, ¿no? Ahora mismo de los alawitas y de los cristianos que pues todavía vivían en Siria, y también hemos visto también luego en el caso de Macron el desastre africano con la descolonización del Sahel, ¿no? Mali, Burkina Faso, Níger, hasta la zona de Chad, pues toda esa zona donde ya la presencia francesa ha sido totalmente disipada. Conclusión, pues aquí Jesús Núñez creo que da en la tecla, ¿no? Cuando dice que el sistema occidental es un sistema agotado, ¿no? Un orden mundial basado en reglas que no esconde tampoco que es un modelo que Occidente ha hecho a su beneficio, ha hecho en su provecho. Y eso la población del sur global opta por otro más funcional al haber sido una opción inoperante en el caso del régimen democrático liberal en África, en el caso del tercer mundo, ¿no? Entonces Europa va a asumir el costo, va a asumir el endeudamiento, fuera del drama de lo que ha supuesto las miles de vidas que han muerto en Ucrania y de ucranianos y rusos, el colapso de esa política internacional, esas sanciones boomerang económicas que se habían lanzado contra Rusia y que han revertido en la esfera occidental, y además la OTAN pues ha dejado muy claro que no está preparada para ir a la guerra contra Rusia por Ucrania, como afirmaba el ex embajador Chas Freeman en una de las intervenciones últimas que ha dado, como uno de los grandes, y me atrevo a decir que de los que más saben, conocedores de esta cuestión. Finalizaría ya esta última parte de la sesión de hoy, de la sesión 3 del mundo post-Trump, con la cuestión de la ideología, ¿no? Esa guerra de el mundo MAGA contra el mundo woke, que también es interesante, creo que para saber un poco en los medios de comunicación y todo lo que se ha dicho de los medios de la desinformación, qué significa, ¿no? Aquí yo creo que habría que partir un poquito de qué ha sido el mundo woke, ¿no? Para saber cuál es la réplica al mundo woke. El mundo woke, siguiendo a Diego Fusaro o el propio Michel Onfray, el propio Orwell, ¿no? En esa teoría de la dictadura de Orwell, ¿no? Ha habido 7 puntos sobre los que se ha fundamentado todo esto. Por un lado, un lenguaje totalitario de creación, una libertad sexual estereotipada, ¿no? También el ofrecimiento a las minorías, ofrecer un papel vanguardista en la historia, reescribir la historia, ¿no? Abolir la cuestión de la verdad por la posverdad,
Bueno, me podría centrar en otras cuestiones, pero sobre todo el establecimiento de una neolengua, una serie de neologismos, de nuevas palabras también que engloban el marco de lo que ha sido el mundo woke. Me podría extender un poquito más porque hay algún punto más, pero estos serían, yo creo que los más relevantes. Entonces, llegados a este punto, y ya Alexis de Tocqueville en La democracia en América hace ya siglo y medio ya comentaba cuál sería el problema futuro por el que se atravesaría, ¿no? Esa desvinculación, esa atomización del ser humano en la vida en comunidad futura, y que el propio Huxley, ¿no? En Un mundo feliz dice que la verdadera revolución está por hacer no en el mundo exterior, sino en las almas y en los cuerpos, y que Gabriel Cuby, que citaba Pablo Pérez López de la Universidad de Navarra, decía que la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, ¿no? Hoy la cultura woke, ¿no? Los medios de vida que se imponen dentro de la libertad rusoniana, que eso también es una frase de Rousseau, ¿no? De que el que quiera ser libre se le obligará a ser libre, ¿no? En favor de la voluntad general y del uso de la fuerza si es necesario. Entonces, esto es un germen extraordinariamente totalitario. Por eso, muchos autores en filosofía del derecho, el caso de Danilo Castellano en Italia y de otros autores, han hablado sobre el totalitarismo democrático, es decir, que el fin, el bien, la verdad se justifique por lo que diga una mayoría es una aberración, porque no se puede justificar en la historia. Nadie ha podido justificar en el medioevo, en el mundo antiguo, que porque una mayoría diga una cosa sea lo bueno, lo justo, ¿no? Entonces, esto es un problema de nuestro tiempo, donde, como digo, es un germen extraordinariamente totalitario el que se ha impuesto. El marqués de Sade, sin ir más lejos, dice que no hay que ejercer violencia sobre las personas, sino que hay que ejercerla sobre los símbolos. Esto lo referenciaba el literato Juan Manuel de Prada sobre él, ¿no? Y creo que Tomás Pérez Bejo en esto da en la diana cuando dice que cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. No es casualidad todo el tema de las leyes de memoria histórica que en los últimos años se han sacado. Pero bueno, dejando a un lado la política de otros lugares y centrándome en Estados Unidos, ¿no? Oscar Vara comentaba también que Estados Unidos, analizando la cuestión, ha habido un hartazgo de los medios, de la política, esa inculturación, esa industria de Estados Unidos, la industria también de Hollywood, etcétera, donde pues mucha gente ha habido una reacción evidente, ¿no? Porque no querían que se transformara su vida, sus hábitos, su forma de vida por unas nuevas formas de vida. Y entonces esa visión, ¿no? Esa ingeniería social, esas formas de comportamiento, esas costumbres, en lo que ha pasado en los últimos años, pues abre un nuevo periodo de cambio, un nuevo periodo con fuerza de voto poblacional que no ha sido tragado por mucha gente, ¿no? Eso se traduce que los hispanos en un 45% han votado a Trump, las mujeres en su mayoría han votado a Trump, los grupos confesionales desde Kennedy no había tanta visión junto a Trump, ¿no? Junto con un presidente de Estados Unidos donde los Amish, los cristianos, los católicos, los protestantes, donde todos estaban reunidos, todas las judíos, etcétera, todos en una visión pro-Trump, y donde también las clases trabajadoras bajas y medias también han votado en mayoría, en masa por Trump. Entonces aquí el gobierno de J.D. Vance, de Robert Kennedy Jr., Marco Rubio, la propia Tulsi Gabbard, que ha sido una de las más críticas con respecto a la guerra de Ucrania, desde que militaba en el Partido Demócrata y ahora en el Partido Republicano, y sobre todo pues Elon Musk, son los que forman um, pues podríamos decir, esa cúpula, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Además de esto, se añade pues que el caso personal también de Elon Musk, ¿no? Ahora mismo en las redes sociales con perdón, contra lo woke, ¿no? Bajo las cuestiones personales de su hijo, que también posiblemente conozcan. Y un poco aquí, ¿cuál es el problema, ¿no? Pues que esto que hablábamos del concepto de totalitarismo democrático, otros han hablado de tiranía de la democracia, pero lo woke, ese derecho al aborto universal que Macron ha aprobado
hace poco, ¿no? En Europa, dándoselas pues del el faro, ¿no? Del progresismo europeo, esa diversidad, pues un poco esa visión, conciencia ecologista, el racismo, las mujeres, todo lo que engloba el movimiento woke en una misma idea. Claro, ¿cuál es el problema? Que los verificadores de la verdad, ¿no? Que en el caso de España, Neutral, ¿no? Y de otros verificadores que eran los responsables de decir que era verdad o que no era verdad, pues se ha dado cuenta, al contrario de lo que propone el mundo MAGA, ¿no? Woke, y en la que sería la ideología progresista, y MAGA, que va a ser la reacción de Elon Musk y de lo que va a ser el movimiento Makes America Great Again, ¿no? MAGA, pues aquí Eduardo García comentaba que esa retórica, ¿no? Del mundo MAGA, de que en las redes sociales se impone la libertad de expresión para ser ellos los que moderen un discurso, pues es lo contrario que han hecho hasta ahora el mundo woke, ¿no? Que el mundo woke había controlado los medios de comunicación bajo esa visión única de la verdad, y ahora estamos aconteciendo un cambio hacia las redes sociales controladas, esos medios de comunicación bajo las asociaciones, las grandes tecnológicas, ¿no? El problema aquí, y es a lo que yo me he ido refiriendo durante ya varios años, ¿no? Y Chas Freeman también lo hablaba, por ejemplo, esa desinformación que nosotros hemos tenido de de Rusia, Europa, y un poco también la propaganda de guerra en el caso de lo que hemos visto en los últimos años en Europa, se ha ido potenciando con lo que Wikileaks y luego el propio USAID han demostrado, ¿no? Que a través de las asociaciones de Internews y Networks han financiado a miles de periodistas, $500 millones, 4.291 medios de comunicación, 778 millones de personas formaron a 9.000 periodistas y que llegó a todas estas personas, casi 1.000 millones de personas. Entonces, esa, esa visión de bandera de la democracia que ha sido agenda, ¿no? De influencia política para los medios, pues tiene que ver mucho con que, por un lado, es cierto que Estados Unidos ahora con MAGA va a crear una ideología conservadora que va a controlar el relato, ¿no? Pero no es menos cierto tampoco que lo que nosotros hemos visto en los últimos años, no, la desinformación no ha venido de la mano de las redes sociales. La desinformación en muchos casos ha venido de los medios tradicionales. Entonces, el relato es cierto a medias en los dos lados. Es cierto que ahora se va a imponer un relato conservador que va a controlar el mundo MAGA, pero el relato que nos han dado hasta ahora, la desinformación no ha venido por las redes sociales, la desinformación ha venido por parte de los medios tradicionales. Entonces, estos que decían que la neutralidad y la neutralidad, la visión de la realidad, que había unos verificadores de lo que el riesgo de las redes sociales, el riesgo no ha venido por las redes sociales en los últimos años, ha venido por los medios tradicionales. ¿Qué ha pasado con el caso que ahora ya se sabe, y lo decía el embajador Valdecasas, ¿no? Que la desinformación no ha sido de las redes sociales y que USAID y lo que ha pasado con la complejidad de la guerra de Ucrania, cómo se ha informado de lo que ha sido la guerra de Ucrania hasta ahora, ¿no? Entre unos y otros. ¿Qué ha pasado con la voladora del Nord Stream, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo ya se sabe a quién están persiguiendo la justicia en Alemania, ¿no? Pero los medios, en el primer momento, cuestiones, ¿no? De batallas dentro o de casos, ¿no? De hospitales o lugares que en la guerra en Ucrania habían todo esto, las elecciones en Rumanía, es decir, que un poco esos relatos de los verificadores de la verdad, que en realidad no procedía de las redes sociales, sino de los medios de información, la mayor desinformación en muchos casos ha venido de los medios tradicionales. Entonces, un poquito aquí, yo creo que el control de los medios de comunicación bajo las asociaciones, esas grandes tecnológicas, ahora va a caer del lado conservador por parte de MAGA, pero no es menos cierto, es lo que quiero decir, de que todo lo woke
de los verificadores de la verdad de los últimos años, como si la verdad fuera de ese lado, pues se ha demostrado con los sucesos en Occidente, en Europa, que pues no, la verdad no era tan blanca o negra como se había presentado pues por la anterior administración, en este caso progresista, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que podemos cerrar la sesión y pues ya tendríamos en este sentido terminada este primer bloque de geopolítica con Ucrania. Tendríamos después acabado en un segundo estadio el mundo de Asia-Pacífico, el mundo de Oriente Próximo y África, y en este tercero pues sería una visión actual del mundo post-Trump en América, en el fin de la guerra de Ucrania, en esa implicación de ese pivot to Asia y esa visión de la Rand Corporation principales como es Asia-Pacífico y también a nivel ideológico todo lo que supone el fin de la era woke en el caso de MAGA, ¿no? De lo que va a ser el relato conservador que se va a imponer al relato progresista, que era el que nos había bueno, había imperado en los últimos años. Y bueno, nos quedaría también la cuestión de Irán y de Israel, pero esto yo ya en la sesión 2 ya hablamos sobre el tema, entonces yo creo que por hoy sería suficiente si le parece a Jaime. Entonces esto sería todo. Jaime, cuando quieras, por favor. Perfecto, muchas gracias y nos vemos pronto.